Bien, estimados amigos, un buen día, una buena noche, una buena tarde a quienes nos miran y escuchan en cualquier latitud del mundo. Este es un espacio del Frente de Trabajadores del Ecuador que en esta ocasión, y dada la trascendencia para la vida nacional, se analizará el proceso electoral, sus antecedentes, resultados y perspectivas generales, y las afectaciones positivas o negativas a los trabajadores y sectores populares del Ecuador. Nos acompaña para tal efecto el analista político, el joven analista político Mauro Andino, además un activista de redes sociales, y quienes plantearemos las inquietudes seremos Fabián Córdoba y quien les habla Carlos Montenegro. Para comenzar, siempre es necesario poner un telón de fondo de lo que sucede en la vida política, social o económica, y en este caso el telón de fondo terminan siendo los antecedentes de la muerte cruzada, la generación del proceso electoral propiamente dicho y las candidaturas. Y un tema que es bastante trágico, que fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Atrás del asesinato de Fernando Villavicencio seguramente hubo objetivos bastante claros para quienes lo hicieron y también efectos políticos. Pues quisiéramos comenzar, Mauro, dándote la bienvenida y el agradecimiento por tu presencia, con que nos pongas un telón de fondo de lo que después terminan siendo el proceso electoral propiamente dicho, los resultados y las perspectivas. Buenas noches, Muy buenos buenas días noches, desde Carlos. Un gusto poder compartir contigo, igual con Fabián. Un saludo enorme a la distancia. Gracias nuevamente por la invitación. A ver, yo creo que siempre es bueno de alguna manera traer a colación los antecedentes. ¿Por qué nos encontramos hoy en estas elecciones anticipadas? Y la razón fundamental es la disolución de la Asamblea Nacional como una medida, yo diría, arbitraria para evadir su responsabilidad política ante el Parlamento por parte de Guillermo Lasso. ¿Bajo qué argumento? Bajo un marco, bajo una retórica que se justificaba en los bajos niveles de aceptación y de credibilidad que la Asamblea tenía en ese momento. Eso es algo indiscutible. El asunto es que Lasso utilizó esos bajos niveles de aprobación, de credibilidad institucional de la Asamblea Nacional para justificar la disolución del órgano legislativo y evadir su responsabilidad, su juzgamiento y su censura política ante ese mismo Parlamento, porque él había sido sujeto de un juicio político. Tanto es así que él disuelve la Asamblea cuando apenas faltaban 4 días para que se lleve a cabo la sesión en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde se debía tomar votación y verificar si es que existían o no los 92 votos de 137 legisladores para identificar si es que él era censurado y destituido. ¿Qué hizo Lazo? Lazo, en vez de esperar a esa votación y saber si es que el órgano legislativo lo censuraba y destituía, no encontró mejor salida que hacer un uso abusivo del mecanismo de la muerte cruzada, que cierto es que no estipulaba ningún tipo de control constitucional por parte de la Corte cuando se invocaba la causal de grave crisis política y conmoción interna, pero haciendo ese uso abusivo y haciendo un uso también doloso a nivel político, por llamarlo de alguna manera, de los vacíos constitucionales que también tiene nuestra Carta Fundamental, él encontró esta treta, este atajo para no responder políticamente al país. ¿Por qué? Porque probablemente tenía miedo de que él podía ser censurado y destituido y no quería pasar ese bochorno, no quería pasar a la historia de nuestro país como un jefe de Estado enjuiciado, censurado y destituido políticamente. ¿Y a qué nos conduce? A lo que hoy estamos viviendo. Unas elecciones anticipadas que al final del día van a conducir a lo mismo que la Asamblea quiso, es decir, a Guillermo Lasso fuera del poder. Pero fíjense ustedes lo irresponsable que fue Lasso al haber disuelto la Asamblea, porque con la disolución de la Asamblea y las elecciones anticipadas, uno habría pensado que en todo caso si hacía eso Lasso, Lasso se iba a volver a candidatizar, pues, y que se iba a exponer al escrutinio público, al escrutinio popular. Y sucede que no se vuelve a candidatizar. Ergo, nuevamente reitero,
nos lleva al mismo espacio, a la misma conclusión, al mismo objetivo que buscaba la Asamblea, que Lasso salga del poder. Si Lasso disuelve la Asamblea y no se vuelve a candidatizar, pues entonces lo más fácil habría sido que nos evite el costo de estas elecciones, que cuestan aproximadamente 90 millones de dólares, bordea esa cifra, nos habría evitado la polarización política en la que estamos viviendo, nos habría evitado incluso, no estoy diciendo que lo haya mandado a matar, pero probablemente sin elecciones presidenciales anticipadas, muy probablemente tampoco se habría dado el asesinato de Villavicencio o el asesinato de Agustín Intriago como alcalde de Manta. Pero aquí, ¿qué es lo que prevaleció? No el interés general, no el interés por la república, por la patria. Prevaleció el ego, prevalecieron sus pasiones, porque él no se vuelve a candidatizar, se va igual del poder, pero se va de alguna manera, entre comillas, dándose el gusto de disolver la asamblea por su capricho, adelantar elecciones y que al final del día vayamos a tener un nuevo presidente y vicepresidente. Si es que él se habría sometido al juicio político y era censurado y destituido, ¿qué habría sucedido? Asumía Borrero, había una transición más pacífica, más tranquila, nos ahorrábamos todo este enrollo del proceso electoral, esperábamos hasta el 2025 y las organizaciones políticas mejor estructuradas, mejor organizadas también, habrían podido llegar a esos comicios. Pero reitero, la vanidad, la soberbia, por aferrarse al poder, hizo que disuelva la asamblea y esto, digamos, quería dejarlo presente como un marco preliminar porque la gente tiene que hacer memoria y saber por qué estamos donde estamos este momento. Ahora bien, De eso yo tengo una pregunta, no sé si me Fabián, pregunten, por me favor. disculpan. A propósito de la muerte cruzada, ¿no es cierto? Ya, se elige la asamblea, está electa la asamblea, se proclaman los resultados, se posesiona la asamblea. Esta asamblea para mí se va a posesionar antes de la segunda vuelta. Ya, esa asamblea puede retomar el juicio político, pregunta uno. Para destituirle, pregunta uno. Y pregunta dos, si retoma el juicio político, ¿puede Lazo, sabiendo qué clase de sujeto es, determinar otra muerte cruzada? Es una muy buena pregunta la que me planteas, Fabián. También para la gente que está conectada acá a través del TikTok Live, como yo les había comentado, que iba igual a hacer una transmisión en vivo. A ver, em, muchas personas dicen, ¿qué pasa ahora que ya esté elegida prácticamente una nueva asamblea? Está configurado, hay unos pocos escaños ahí aún en disputa, pero prácticamente la totalidad de las 137 curules ya están designadas. ¿Sí? Mucha gente dice, bueno, ¿qué pasa? Esa nueva asamblea, si se posesiona antes de que Lazo deje el poder, puede volver a reinstalar, puede reconducir, puede reactivar el juicio político que nunca llegó a concluirse como resultado de la disolución de la asamblea. Y si es que lo vuelven a reactivar, ¿se puede censurar y destituir a Lazo? Son algunas de las preguntas, ¿verdad? Lo primero que debemos identificar es que el Código de la Democracia en el artículo 92 señala que cuando existen elecciones anticipadas, desde que se proclaman oficialmente los resultados, las nuevas autoridades se posesionan en un plazo máximo de 15 días. Repito, desde que se proclaman oficialmente los resultados, en un plazo máximo de 15 días, en esas nuevas autoridades. Asumamos por un momento que con la presentación de impugnaciones en sede administrativa, objeciones ante las juntas provinciales electorales, ante el Consejo Nacional Electoral y luego con la presentación de recursos jurisdiccionales en materia electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral, digamos que se demora todo esto en resolverse con plazos y todo que hay para resolver, pónganle ustedes un mes o mes y medio más, ¿ya? Si estamos hoy, permítanme ver la fecha, estamos 22 de agosto, eso significaría que esto septiembre, la primera semana o segunda semana de octubre, ya podrían estar oficializados estos resultados. Hasta 15 días después de eso, ya debería instalarse la nueva asamblea. Pero aquí viene, me parece, una trampa que el CNE
nos ha preparado. Como el CNE no quiere darle gusto a esa nueva asamblea para que se instale antes de que Lasso deje el poder, porque la elección de la segunda vuelta es a mediados de octubre y recién la posesión del nuevo presidente y vicepresidente se lo hará en la primera semana de diciembre. ¿Qué es lo que va a hacer el CNE según su cronograma electoral? Seguramente va a proclamar los resultados oficiales, no esa primera o segunda semana de octubre, sino que lo que va a hacer es esperar a que estemos ya cerca a esa primera semana de diciembre y con un par de semanas antes a que se instale o se posesione el nuevo presidente, recién se pueda instalar la nueva asamblea. Y con eso garantizar que Lasso salga del poder y que no se pueda ver sometido a algún tipo de enfrentamiento político o de reactivación de ese juicio por parte de la nueva asamblea. Luego, si se puede o no reactivar ese juicio político con la nueva asamblea es un tema muy discutible desde lo jurídico. También desde lo político, yo creo que hay que hacerle una lectura. En lo jurídico, hay varios vacíos en la Constitución y la ley de la función legislativa. Nada se dice, no hay una norma expresa que diga qué hacer cuando un juicio político se estaba sustanciando y de pronto el enjuiciado, que era Lasso, disuelve la asamblea y ese juicio político se queda en stand-by. Ni la ley ni la constitución dicen que por la disolución de la asamblea ese juicio político ya es nulo o ya no se lo puede volver a reactivar. Así como tampoco dice que se lo pueda volver a reactivar porque ya es otro parlamento. Son otros legisladores, sí, muchos serán reelectos, pero la configuración total global no es la misma. No son exactamente los mismos 137. Uno podría decir, haciendo un símil con los proyectos de ley o los juicios políticos que quedan estancados en un periodo legislativo y viene otro periodo y lo puede volver a tramitar, uno podría hacer ese símil y podría decir sí hay cómo. Pero también hay colegas que dicen, y con buen criterio también, que dicen no, no es posible porque ese juicio político era en contra de ese presidente y ese presidente una vez que disuelve la asamblea y está camino a salir o a dejar del poder, no hay norma expresa que permita reactivar. Pero en lo político yo no le vería acertado, soy muy sincero aquí, porque la gente no vería con buenos ojos que la nueva asamblea, ni bien se instale, tenga como objetivo primigenio nuevamente pretender censurarle y destituir de Lasso. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Lasso es un presidente caído. Es un presidente que está muerto políticamente hablando. Entonces la gente no va a ver necesario esto, la gente tiene otro tipo de prioridades, la gente este rato quiere que le solucionen el tema de la inseguridad, quiere que le solucionen el tema del desempleo, el tema de la falta de medicinas, la infraestructura educativa que está deteriorada y la cual no permite que sus hijos, hijas puedan acceder a educación. Esos son los grandes problemas de la gente, no que se reactive o no el juicio político contra Lasso, así que me parece que no sería tampoco pertinente hacer. Perfecto. Para ir avanzando y también en esto de los antecedentes, sí sería conveniente, Mauro, que nos des tu opinión acerca de los acontecimientos trágicos que han venido sucediendo en el proceso electoral, los asesinatos, no solamente de Villavicencio, sino de algunos otros personajes públicos también. ¿Cuáles fueron, desde tu punto de vista, los objetivos que se plantearon y cuáles fueron finalmente los efectos que concluyeron luego de estos acontecimientos trágicos que sucedieron en el país? Dividirlo en dos perspectivas. Por un lado, la altísima ola y tasa de criminalidad que existe en el país. Vamos a terminar con un promedio de 40 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes cuando finalicemos este año, el 2023. La tasa de criminalidad más alta de nuestra historia, algo nunca antes visto. Vamos a terminar como uno de los países más violentos, no solo de la región, sino del mundo. O sea, eso es lo grave. O sea, cuando Lasso decía más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, jamás nos imaginamos que eso significaba más Ecuador en los titulares de los periódicos y de los medios televisivos por los homicidios, por los asesinatos y sicariatos. No nos imaginábamos que más mundo en el Ecuador significaba que la mafia albanesa venga acá
penetre en nuestras instituciones y se tome el Estado para asesinar a diestra y siniestra. Pero lamentablemente, esa es, digamos, la analogía que uno podría hacer con esa frase que tantas veces promocionaba Lazo. Ahora, por un lado, creo que hay que entender y al mismo tiempo sensibilizarse, tener empatía, no solo con las víctimas que han sido personajes públicos, sino también con todas las víctimas de la criminalidad que han sido ciudadanos comunes y corrientes, ciudadanos humildes de nuestro país, ciudadanos de a pie, hombres y mujeres que tal como lo señaló Diario Primicias, un medio de comunicación digital, más del 75% de las víctimas no tenían antecedentes penales. Ojo, eso desmonta esa narrativa equivocada del gobierno de Lazo cuando decía que los muertos, que los asesinados eran resultado de peleas entre bandas, que se estaban matando entre ellos y que por eso es que había tantos muertos, tantos asesinatos, que poco más no hay que preocuparse porque los muertos son resultado de enfrentamientos entre ellos. Pues bueno, los datos dicen todo lo contrario. Los datos demuestran que más del 75% de esas víctimas no tenían antecedentes penales. Es decir, son víctimas de la delincuencia, son víctimas inocentes del crimen organizado, son víctimas colaterales del crimen organizado. Y de otra parte, es evidente que estas bandas del crimen organizado lo que han hecho es someter al Estado. Y eso era lo que buscaban con los asesinatos de figuras públicas como Intriago en Manta, como Villavicencio, como candidato presidencial, y de otros actores políticos más, varios de la Revolución Ciudadana, que también fueron candidatos en su momento asambleístas, alcaldes, dirigentes provinciales y de otras organizaciones políticas también. Yo me acuerdo que uno de los legisladores que fue asesinado fue el político de Los Ríos, eh, el Cholo Mendoza, conocido así popularmente. Él fue un asambleísta que en su momento me parece que fue incluso alcalde de Buena Fe, creo que también fue prefecto de Los Ríos, etcétera, que fue asesinado por sicarios. Y así podríamos enumerar varios actores políticos de distintas tiendas partidistas. El crimen organizado lo que ha buscado es doblar al Estado, ponerle de rodillas. Y creo que el objetivo simbólico en el inmediato plazo, ¿cuál era? Doblegar al Estado a través de crímenes violentos como los de Villavicencio e Intriago, para que a través del miedo, del espanto, del terror, la gente, los ciudadanos de a pie, quienes dirigen las instituciones, sepan que quien tiene el poder y el control son justamente esas bandas criminales. Y eso es peligrosísimo, porque no solo han dado esas señales terroríficas, sino que además tienen cooptadas varias de las instituciones a través de malos elementos en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en la función judicial, en la Fiscalía, en el propio Estado central. Eso es lo más grave. Y cuando no hay Estado, evidentemente prevalece la anarquía y prevalece el estado de incivilidad absoluta, donde el más fuerte y el más violento prevalece. En Perfecto. el caso de Villavicencio, podríamos hablar solamente de que es un asesinato del crimen organizado, porque, a ver, yo le escuché a Carrillo, a Patricio Carrillo hoy, que primero, primero decía que los votos no eran votos de luto, sino que eran votos que se los habían ganado ellos. Primera cosa, o sea, ya están alejándose del muertito. En segundo lugar, eh, hay versiones de personas que estuvieron ahí con Villavicencio, una candidata en específico que dijo que dos veces le retiraron de que estaba junto a Villavicencio y no le permitieron que salga con Villavicencio a la camioneta. Segundo, Carrillo aceptó que falló toda la seguridad. De hecho, no aceptó que falló la seguridad, dijo que le dejaron sin seguridad a Villavicencio. Entonces, podemos hablar de que el crimen, uno, el crimen organizado está tomado el poder, y dos, es un asesinato con un interés específico para cambiar resultados de la campaña electoral que estamos pasando. Uno no puede ser tajante en un hecho de semejante magnitud, pero al menos puede lanzar hipótesis. Hipótesis sobre la base de hechos concretos, sobre la factualidad, es decir, sobre circunstancias que todos lo hemos visto. Ustedes, quien les habla, quienes están a través de redes sociales, todos hemos visto los siguientes hechos.
A Villavicencio lo meten a una camioneta simple y sencilla, que no era un carro blindado, lo meten a una camioneta sin que esté el conductor, el chofer particular de Villavicencio, lo meten solo a Villavicencio. Nadie más estaba en ese vehículo. Quien lo mete a esa camioneta es un miembro de la fuerza pública, de la Policía Nacional, porque eso se ve en el video instantes antes de que empiece la balacera. Y ese video, si uno lo mira detenidamente, sin querer uno afirmar ni acusar a nadie, pero uno sí podría pues sospechar que ahí hay hasta cierta intencionalidad, poco más de entregarlo a sus victimarios, porque casi que lo meten al vehículo, cierran la puerta y se da la balacera. Ahí hay muchas dudas. Por eso digo, son hipótesis, pero sobre la base de hechos concretos que todos hemos visto. Otros hechos, las declaraciones de la propia hermana de Villavicencio. La hermana de Villavicencio, ¿en contra de quién presentó la denuncia en fiscalía el fin de semana pasado? Del Presentó gobierno. la denuncia en contra de Correa, en contra de la Revolución Ciudadana, en contra de Luisa González, o presentó la denuncia en fiscalía en contra de Guillermo Lazo, Juan Zapata y Fausto Salinas, presidente de la República, ministro del Interior y comandante general de policía, respectivamente. Presentó en contra de ellos. Reitero, la hermana de Villavicencio, ella con su familia, con su abogado particular, que dicho sea de paso, es también nuestro paisano, el abogado, porque es de Riobamba, ¿sí? Que está radicado acá en la ciudad de Quito, presentan la denuncia en contra de las máximas autoridades del Estado, porque señalan que existió una especie de homicidio culposo por la omisión, por la inacción del Estado, y dan a entender por sus declaraciones y por la denuncia que hacen, que evidentemente existió complicidad por parte de ciertos miembros de la fuerza pública, por parte de ciertos integrantes de la Policía Nacional, al punto que luego de la denuncia que presenta la hermana de Villavicencio, la policía saca un comunicado a rechazar esas acusaciones. La propia esposa de Villavicencio señala que le sorprende mucho por qué su marido salió por una puerta y por qué Patricio Carrillo salió por otra. El conductor de Villavicencio llega 2 minutos después de la balacera en un carro blindado. Llama a él por teléfono, por celular y les indica que ya está a 2 minutos del lugar para recoger a Villavicencio. Y sin embargo, lo sacan por donde efectivamente él salió y donde se genera esta tragedia. Esto lo dijo el propio chofer de Villavicencio. No me estoy inventando, no estoy lanzando conjeturas bajo intuiciones, bajo relatos o bajo lo que por ahí me han contado. No, no. Todo el país ha visto eso. Todo el país. Todos los medios de comunicación, los hegemónicos, los tradicionales, los alternativos, los digitales, han recogido este cúmulo y este conjunto de hechos. ¿Qué podría pensar uno entonces? Que evidentemente lo de Villavicencio fue tramado desde las más altas esferas. ¿Dónde? Yo no me atrevería a señalar nombres, pero es innegable que estuvo articulado, que esto estuvo maquinado. Incluso uno podría pensar, tal vez, incluso desde esferas internacionales, porque además aquí hay algunas cuestiones. Hoy justamente yo leía un análisis muy interesante que hacía Álvaro Marchante, el, el CEO, el gerente, si ustedes quieren, de la empresa encuestadora Comunicaliza, que es probablemente la empresa que más acertó en la proyección de los datos para esta elección. Y él hacía una reflexión muy interesante en su cuenta de Twitter. Y él sacó una lámina con la evolución de los distintos candidatos y candidata a la presidencia de la República. Y da la casualidad que analizando la evolución, la subida y la bajada de cada uno de los candidatos y de la candidata el 9 de agosto, que se dé el asesinato de Villavicencio, Luisa González tenía una intención de voto que bordeaba el 41%.
A Villavicencio lo asesinan cruelmente, sádicamente, un hecho que todos repudiamos, el miércoles 9 de agosto. Y a partir del 10 de agosto hasta probablemente el 14 o 15 de agosto, martes de la siguiente semana, se da un descenso brutal de la candidatura de Luisa González, al punto que hay un momento durante esos días, desde el 9 de agosto hasta aproximadamente el 15 de agosto, hay un momento en que se da un triple empate, un empate técnico entre ella, Topic y Luisa González, precisamente cuando la propia familia de Villavicencio se encarga de denunciar en la fiscalía no a Correa, no a González, no a la Revolución Ciudadana, se encarga de denunciar a Lazo, se encarga de denunciar al comandante de la policía, Fausto Salinas. Y cuando se empiezan a aclarar una serie de hechos que en un inicio fueron mentiras, pero de las más ruines, pues, porque todos vimos, ¿sí? Pero a mí me parece despreciable mutilar un video de una propaganda electoral donde aparece Correa, Luisa González y Arauz, y mutilan la parte donde habla Correa en ese video de 2 minutos 20 segundos de una propaganda electoral, solo sacan la parte de nuestra venganza será contundente, ni sé qué, palabras más, palabras menos, le editan esa frase, replican medios internacionales como el diario Semana de Colombia, diario La Nación de Argentina, hacen eco también otros medios como la CNN en español, y dan a entender que como dijo eso, una frase editada de un video de 2 minutos 20 segundos que le sacan de contexto, que no se refería a Villavicencio, sino que era parte del spot electoral de Luisa González y de Arauz, y entonces posicionan el relato durante esos días que los asesinos eran Correa y la Revolución Ciudadana. Esto fue una campaña ruin, y esa es una campaña que a todas luces es miserable, porque trataron de apalancar políticamente una tragedia para perjudicar a unos y beneficiar a otros. Hasta el día de hoy no existe una sola prueba al respecto. Y con el pasar de los días me parece que la gente fue racionalizando el hecho y la gente dijo, sí, a ver, es verdad que Villavicencio y Correa, Correa y Villavicencio se detestaban. A ver, eso no es algo que yo estoy descubriendo este rato. Había ahí una pelea política de carácter personal, pero eso es una cosa. Un tema es que en la política a veces uno se puede decir hasta vela verde. Bueno, yo siempre trato de evitar caer en ese tipo de enfrentamientos, pero una cosa es que se puedan decir lo que sea y otra cosa es que alguien mande a matar a alguien. Eso es algo gravísimo. Sin embargo, aquí no tuvieron empacho de utilizar esa tragedia e implantar una estrategia fríamente calculada, porque ni bien se dio el atroz crimen de Fernando Villavicencio, las redes sociales de videos mutilados para endosar un crimen a quienes no tenían ningún tipo de responsabilidad. Perfecto. Para ir avanzando, pues, y cubrir las temáticas que nos habíamos propuesto, me voy a permitir, Mauro, darte algunos temas para que tú, con tu capacidad de análisis y síntesis, los desarrolle y, obviamente, podamos tener también algunas inquietudes. Finalmente, el proceso electoral en el ambiente que ya ha estado descrito, yo creo que muy bien descrito por ti, se da el proceso electoral de primera vuelta y vienen los resultados. Dejando a un lado los temas menos importantes, yo quisiera situarme en los resultados y puntualizar de cada uno de los resultados, por ejemplo, de los candidatos que pasan a segunda vuelta, algunos temas que me parecen supremamente importantes para comprender cuál es el presente y el futuro de estas elecciones. En el caso de Revolución Ciudadana, se evidencia con los comentarios que tú nos has realizado, ciertos techos de votación. Son los mismos números que se consiguieron en la votación presidencial anterior. Y no recuerdo los resultados anteriores, pero en esta vez existe una diferencia más o menos de 10 puntos entre los porcentajes de votación para presidente y para, por ejemplo, asambleístas nacionales. Mientras
Mientras se habla para presidente de un 34%, para asambleístas pasa del 40%. Ese es un primer hecho. Después, es sintomático y por demás evidente las bajas votaciones en ciertos sectores del país, e increíblemente en la Sierra Central. En las provincias de la Sierra Central, el RC pierde las elecciones a nivel presidencial. Y dos hechos adicionales, en Pichincha y en Azuay, hay un proceso de derechización desde procesos anteriores mismos que hace que las votaciones de RC, por ejemplo, en Pichincha, estén alrededor del 25%. Yo recuerdo cuando el presidente Correa fue por primera vez candidato Pichincha y Azuay, eran las más altas votaciones. Eso un lado, por el lado de RC. Por el lado de Novoa, uno no trata de entender qué es lo que pasó con los resultados de él. Y hay tres temas que te planteo para que los desarrolles. La subida de Novoa son efectos del debate o de la campaña. Es decir, ¿el crecimiento fue paulatino o a partir del debate se produjo? Dos, ¿el voto de Novoa que le lleva a la segunda vuelta es voto de los millennials, sí o no? ¿O a quién se le debe atribuir? Nota que el Novoa gana en la Sierra Central, de paso. Y tres, justo el resultado de la Sierra Central, cómo se puede interpretar, ¿no? En el caso de la ganancia de Novoa. Además, gana en otras provincias de los extremos de la patria, increíblemente en la frontera. Por favor, Mauro, si nos ayudas con estas inquietudes para poder avanzar. Correcto. A ver, intentaré sintetizar porque son varios temas Sí, ahí sí, en uno. A ver, eh, sí, respecto de la Revolución Ciudadana, a ver, la Revolución Ciudadana tiene un enorme mérito que es saber sostener su voto duro. Y eso no lo logra cualquiera. Han pasado ya varios años, han sufrido varios reveses, han sufrido también la persecución, ¿sí? Y a pesar de todo eso, mantienen esa base dura. Fíjense ustedes que el asesinato execrable de Villavicencio fue un misil tierra-aire para esa campaña política. Por eso yo les hacía mención de el análisis que hacía Álvaro Marchante, el gerente de la empresa encuestadora Comunicaliza, porque ahí uno veía la evolución del voto y ese hecho sí fue determinante, mucho más que el debate y el postdebate. El tema real que termina por erosionar el capital político y sobre todo hace que migren votos blandos y votos indecisos que en un inicio habían definido votar por Luisa González es el asesinato de Fernando Villavicencio. ¿Por qué? Por la campaña sucia, visceral, que durante esos días fue activada de manera muy concertada y planificada para precisamente restarle capital político. Ahí están los datos. Yo invito a que la gente, reitero, revise la cuenta de Twitter de Álvaro Marchante, de Comunicaliza, la empresa que él dirige, y ahí él muestra los datos. Y es la única empresa que le atinó, pero directamente a los resultados que hoy ya se han materializado en la práctica. Luego, creo que es importante, más allá de esa virtud que tiene la Revolución Ciudadana, hacer una autocrítica y creo que ellos deben asumirla y aceptarla. Ya no pueden seguirle hablando solo a sus electores. No pueden seguirle hablando solo a su electorado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente con ese 33% no alcanza, es así de simple. Es prácticamente la misma votación que sacó Andrés Arauz en el 2021. Arauz sacó el 32% contra el 20% de Lazo. Hoy es el 33% contra el 23 o 24% de Daniel Noboa. Es prácticamente el mismo porcentaje de votación. ¿Qué significa? Que solo se está hablando para los mismos seguidores, que el discurso solo está dirigido a ese voto o a ese nicho duro. ¿Qué hay que hacer? Hay que ampliar el mensaje, hay que reconceptualizar ese mensaje, ¿sí? Hay que hablarles a distintos segmentos del padrón electoral. Uno de esos segmentos, los más jóvenes del país, y para hablarles a ellos, no hay ni que bailar en TikTok, ni andar en patineta,
ni hacer coreografías ridículas, ni canciones bobas, no, no. Así no se seducen ni se consiguen votos. A los más jóvenes también hay que hablarles con propuestas, con argumentos, con razones, pero sobre todo hay que hablarles de futuro, hay que hablarles del mañana, hay que hablarles de lo que vendrá, de esperanza. Si a los más chicos, que son parte de la generación Z, de la generación Y, aquellos que están entre los 10, que probablemente millones de electores de un padrón de 13.400.000 electores. Si a esos 4 millones de electores que tienen entre 16 y 30 años, tú les hablas solamente de lo que ya hiciste y que lo volverás a hacer, ¿qué? Porque muchos de ellos, por no decir todos, no vivieron 10 años de la Revolución Ciudadana. Y si lo vivieron, eran muy chicos, no lo recuerdan, ni para bien ni para mal, pero no lo vivieron o no lo recuerdan. No tienen nada que decir ni a favor ni en contra. Es como si a mí me preguntaran si yo le tengo gratitud o si yo le tengo afecto, no sé, pues a Velasco Ibarra, o si yo le tengo gratitud o le tengo afecto a Galo Plaza Lazo. O sea, yo puedo hablar desde lo que yo recuerdo, desde lo que yo racionalizo. Luego sí que yo, porque a mí me gusta la política y he leído de historia, algo de historia y sepa que hizo uno otro, ese es otro asunto. Pero si a mí me vienen a hablar del recuerdo de un periodo político que yo no lo viví, no voy a poder hablar ni en bien ni en mal. Entonces creo que hay que reconceptualizar el mensaje, dejar de hablar solo a la base dura y empezar a hablar en perspectiva del mañana. Ojo, no estoy diciendo que esté mal decir que ya se lo hizo y se le volverá a hacer igual y mejor todavía. El contraste entre un pasado mejor y un presente oprobioso de dolor que estamos atravesando no está mal, pero tampoco solo se puede afincar el mensaje en eso. Entonces el mensaje también tiene que incorporar el futuro, tiene que incorporar innovación, creatividad, alegría. Otra modesta sugerencia ahí, creo que no podemos seguir confrontando. A ver, creo que sí hay que bajarle unos 2 cambios a la confrontación. Miren, les hablo incluso un poco desde mi modesta experiencia como docente universitario. A los más jóvenes no les gusta la pelea. A los más jóvenes no les gusta el choque, no les gusta el enfrentamiento. Los más chicos quieren saber cómo van a poder seguir estudiando, cómo van a poder luego encontrar un trabajo, cómo van a poder de pronto viajar fuera del país, porque además estas nuevas generaciones tienen oportunidades que nosotros antes no teníamos. Pues antes de cuando uno pensar que podía viajar fuera del país, que podía viajar por todo el Ecuador, que podía ir a estudiar un posgrado fuera. O sea, ¿cuándo pensar que podíamos tener acceso a tanta tecnología, tanta información? Vivimos en medio de la sociedad más hipermediatizada e informada de la historia. Y así como tenemos la sociedad probablemente más preparada de la historia, también tenemos la sociedad líquida que probablemente está más, sin querer ser grosero, pero más alienada también por todos estos dispositivos. O sea, hay ventajas y desventajas. Entonces, a ese nuevo nicho no le gusta la pelea. Yo creo que debemos bajarle 2, 3 cambios a la confrontación, lo cual no significa que renunciemos. Yo me considero un hombre de izquierda, un hombre progresista, pero no estoy diciendo que debamos renunciar a nuestros principios y valores. No estoy diciendo que debamos renunciar a nuestras propuestas. Lo que estoy diciendo es que hay que reconceptualizar el lenguaje. Yo para defender mis propuestas y mis argumentos no tengo necesidad de insultar a nadie. Y creo que en eso Noboa entendió bien. Fíjense que él nunca se peleó con nadie durante toda esta campaña de primera vuelta. En el debate no atacó a nadie y sigue sin atacar a nadie. Y creo que, ojo, voy a dar otro dato de la misma empresa, Comunicalis. El 45% de los encuestados, en promedio, cuando ellos hacían sus investigaciones, decía que no se consideraba ni correísta ni anticorreísta. El 45%. Mucho ojo con eso. Entonces, ¿no será que Noboa le habló también a ese 45%? Creo que
por ahí hay algunas luces que debemos empezar a escarbar, a identificar, para poder, digamos, disputar lo que para mí a todas luces son dos tipos de modelos. Un estado de bienestar que garantiza derechos sociales, económicos para la gente, salud pública, educación pública, seguridad social, trabajo y salario digno, no explotación de los trabajadores. Y ojo, todos somos trabajadores, la gran mayoría. Solo no es trabajador, pues el que tenga un gran emporio, una gran multinacional, una gran corporación, ni siquiera los medianos y pequeños emprendedores, digamos que pasan a ese nivel, porque ellos también pagan crédito al banco, a la cooperativa de ahorro y crédito, etcétera. Pero por un lado está el modelo del estado de bienestar versus el estado empresarial, puro y duro, del que estamos tratando de salir ahora, igualito al de Lazo. O sea, eso es lo que hay que poner en juego y poner sobre la mesa de discusión. Creo que por ahí, digamos, son algunas pistas respecto de la Revolución Ciudadana y sobre Noboa me parece que fue inteligente en el hecho de capitalizar ese voto que no es ni correísta ni anticorreísta. Él tiene una virtud y es que es un actor político joven, no tiene un pasado político, eh, propiamente dicho. Él fue asambleísta, pero no fue un legislador visible, no fue un legislador que se abrió frentes, que se peleaba con todo el mundo, más bien diríamos que fue un legislador de perfil bajo, ¿sí? Como es joven, como no tiene pasado político y utilizó un discurso prudente, moderado, en el debate le fue, podríamos decir que bastante bien. Tanto es así que los datos también reflejan otra cuestión. Los datos dicen que hasta antes del 13 de agosto, que fue el debate, Noboa no pasaba del 5% de intención de voto. Se da el debate y durante esa semana crece exponencialmente. Nuevamente invito a que revisen los datos de Comunicaliza. ¿Qué significa esto? Igual, a modo de aprendizaje, y me incluyo, porque yo también era de los que pensaba y sostenía que no mira una gran cantidad de personas del debate, porque les resulta aburrido, porque la gente no quiere saber sobre política, porque está cansado de los políticos, etcétera. Da la casualidad que esta vez el debate patea el tablero y a través del debate él se dispara. Entonces, hay una enseñanza. Para esta segunda vuelta, el debate será absolutamente determinante. Y en el debate se pueden definir muchísimas cosas entre Luisa y Daniel Noboa, entre Luisa González y Noboa. Hay muchas cosas que se van a definir en el debate. Entonces, hay que preparar mejor ese debate. Hay que reconceptualizar mejor el mensaje. Ahora, Noboa también tiene otra ventaja y es el apellido. Es una especie de legado político que hoy le beneficia. Si Daniel Noboa habría querido incursionar en política en los inicios del 2000 o finales de los 90 o mediados del inicio de este siglo, le habría ido mal con ese apellido, porque en esa época ser hijo de Álvaro Noboa le habría generado muchísimas resistencias por una simple cuestión, porque ahora el electorado es otro. Nuevamente regreso, aquí hay más de 4 millones de electores que no vivieron eso. No saben, por ejemplo, la mayoría de chicos y chicas, que en esa época Alvarito, hoy conocido así afectuosamente por casi todos, Alvarito en esa época era Álvaro Noboa Pontón y era acusado de explotación laboral en las haciendas bananeras, de denuncias por explotación a niños, niñas y adolescentes, a sus trabajadores, infinidad de demandas, de juicios, pedidos de indemnizaciones, etcétera. En esa época esa era la imagen de Álvaro Noboa. Pero como la vida tiene estas paradojas, pasan los años y Álvaro Noboa Pontón pasa a convertirse en Alvarito. Y Alvarito pasa a convertirse en un meme. Y no lo digo en mal plan, lo digo en el sentido más bien de que se volvió un meme, porque hay varios tipos de meme. Un meme en el que de pronto sea ofensivo. Él no es un meme en el sentido peyorativo, despectivo, ofensivo. Es un meme más bien que cae bien a la gran mayoría de personas. Como es un meme que cae bien a la gran mayoría de personas, que no genera resistencias en el electorado de hoy en día, entonces ese capital social simbólico también se lo traslada a su hijo y su hijo también se ve beneficiado. Y como el hijo salió un poco más inteligente que el padre, porque eso creo que no está en discusión, la gente más grande también compara, la gente que sí le conocía al Álvaro Noboa Pontón de hace 20 años. Y dicen, no, pues,
Este chico, en comparación con el padre, es una lumbrera, pues le da de largo. Y como además tiene una hoja de vida académica bastante respetable, porque ha estudiado en Harvard y en otros lados, entonces, digamos que ahí están las virtudes o las potencialidades de Noboa Jr. ¿Cuáles pueden ser sus desventajas? Que no tiene experiencia en lo público, nunca ha sido ministro, nunca ha sido gerente de una empresa pública, nunca ha sido ministro de Estado, nunca ha sido alcalde, prefecto, no sabe de lo público. Y ya vemos lo que estamos viviendo con alguien que no sabe de lo público, que era exitoso en el Banco de Guayaquil, que tenía el segundo banco más grande del país y que tenía mucha experiencia en el sistema financiero. Pero una cosa es venir del sector privado al sector público y querer manejar lo público, que es totalmente diferente. Otra dificultad que puede tener Daniel Noboa, no tiene una estructura partidaria propia. Él prácticamente es un invitado en los dos partidos políticos que lo auspician. El uno, el antiguo Alianza País, hoy reconvertido en un partido político que se llama Mover. Y el otro, el partido político del hermano de Lenín Moreno. ¿Sí? Los dos hacen una alianza y aquí sucede lo que, no quiero ser grosero, pero es lo que sucede en nuestro país, lamentablemente. Se alquilan partidos. Porque Daniel no era de esos partidos. Claro. Jamás ha militado. ¿Alguna vez ustedes han sabido que él estaba en Mover, lo que antes era Alianza País? No, pues se alquilan esos partidos, ¿sí? Y le sirven de vehículo electoral para poder competir. Entonces ahí uno dice, ¿qué estructura partidaria tiene? ¿Qué cuadros tiene en las provincias? Imaginémonos por un momento Daniel Noboa presidente. ¿Tendrá gente para que asuman las distintas funciones públicas en las provincias? Para que asuman las gobernaciones, las direcciones distritales de educación, de salud, del Ministerio de Cultura, para que puedan gestionar los sectores estratégicos en las empresas públicas, petróleo, el sector eléctrico. ¿Tendrá gente en lo nacional para acepten las distintas carteras de Estado? Hoy leía que le preguntaban quiénes van a ser su equipo. Y otra vez repite la misma lógica de Lazo. Dio el nombre de 4 empresarios, que como empresarios pueden ser exitosos. Yo no tengo nada en contra de los empresarios. Está bien que si eres empresario hagas plata, plata lícita, pagando impuestos, sin evadir, pagando los salarios justos a tus trabajadores, afiliándoles al Seguro Social. Si es así, bienvenido sea, es legítimo que hagan dinero. Pero si nuevamente vas a llenarte solo de empresarios y de gente que no conoce de lo público, entonces a mí ya me empieza a dar susto porque empiezo a ver una repetición de lo que estamos intentando dejar este momento. Y creo que otra debilidad que tiene es que de los 14 asambleístas que pone su alianza, yo dudo mucho que les conozca a todos, por la simple y sencilla razón de que cuando no eres parte de ese partido y vas como invitado o alquilan ese partido, generalmente, ¿cuál es la transacción política que se hace? Ellos te dan el partido, pero tú tienes que cederles todos los espacios para la asamblea, dando y dando. Es decir, pregunto yo, ¿les conocerá él a los 14 asambleístas que llegan ahora por su alianza? ¿Se habrán imaginado llegar a la asamblea esos 14 legisladores? ¿O serán tal vez un remake, una repetición de lo que les pasó a los asambleístas de Pachacuti y de la izquierda democrática con Yacu y con Herbas en el 2021? Muchos ni se imaginaron llegar. Entonces digo, hay ventajas y desventajas para ambos lados. Yo evidentemente tengo mi posición política, yo tengo claro por quién voy a votar y por quién no, ¿sí? Pero obviamente creo que de ambos lados hay virtudes, hay potencialidades, pero también hay desventajas o hay, digamos, debilidades. Yo quisiera hacer un par de comentarios, más bien, antes que una pregunta, antes que el compañero Carlos de paso a lo que nos interesa de pronto a los trabajadores, ¿no es cierto? Ujú. A ver, yo creo que sí, la Revolución Ciudadana debe analizar su campaña, sí, pero también su militancia. O sea, su militancia debe reentender las cosas, ¿no es cierto? O sea, me ha pasado personalmente, ¿sí? O sea, resulta que para el militante de la Revolución Ciudadana, si no estás de acuerdo con ellos, eres un malagradecido. Si das una opinión distinta, eres un lacista, ¿no es cierto? De hecho, eh, con el tema del famoso debate, donde se intentó posicionar ya lo hicimos y lo volveremos a hacer, ¿no es cierto? Este trabajador se permitió decir,
no alcanza eso, ¿no? Habría que sumarlo. Ya lo hicimos, lo volveremos a hacer, pero lo haremos mucho mejor. Y fue la declaratoria de enemigo, ¿no? O sea, inmediatamente me convertí en enemigo de la Revolución Ciudadana, porque es que ya lo hicimos y punto, me dijeron, o sea, ya está. Y eso no alcanza en las elecciones. De hecho, les había dicho yo, no se olviden que en las elecciones burguesas los votos se ganan, no se exigen. Así que hay que respetar al elector, porque él es el que va a dar el voto, ¿no es cierto? Otra cosa, en esta sociedad tan informada también podemos decir lo siguiente, esta sociedad tan informada también está súper Correcto, desinformada, estoy de ¿no es acuerdísimo. cierto? Y, y finalmente otro tema, el mérito de haber estudiado en Harvard. ¿Saben quiénes han destruido el país? Todos los que tenían como mérito haber estudiado en Harvard. O sea, no sé si hay uno que haya hecho algo por el país habiendo estudiado en Harvard. Así que preferible en la central, aunque allá hay como copiar, ¿no es cierto? Preferible en la central, aunque allá hay como copiar, pero no Pero creo que sea solo necesario en algunas Harvard. nomás Eso, podrán copiar. no, Eso no, no. aclara, Fabián. Solo algunas, sin Sí, que sí, demos sí. nombres Interesantes y comentarios apellidos de para no Fabián. meternos en problemas. No vaya a ser que mañana amanezcamos con una IP ahí en Mañana algún lado. amanecemos, Así mañana que, amanecemos ya investigados, así pero bueno, que, eso nomás quería yo decir con un poco como Interesantes comentario, comentarios, ¿no? Fabián. mira, Ajá. Interesantes Fabián, comentarios. y a modo ya ya de reflexión, sí, sí, solo para que no se me vaya y así a modo ya de reflexión para más bien no cansarles más, porque creo que esto ha sido sobre todo es una charla, una conversación. Em, Miren, yo recojo algo que tú dices, Fabián. A ver, yo sí creo que hay que ampliar el discurso, me ratifico en eso. Si el progresismo, si la izquierda en este país quiere ganar las elecciones, hay que hablar más de futuro, más de mañana y menos de pasado. Yo siempre utilizo una metáfora. En la vida es bueno ver por los retrovisores cuando uno está conduciendo. Los retrovisores sirven para regresar a ver a los costados, atrás y de pronto no cometer los errores que se pudieron haber cometido y volver a hacer las cosas que se hicieron bien e incluso mejorarlas. Pero si uno solo ve por los retrovisores y no ve por el parabrisas, lo más probable es que se choque porque no está mirando hacia adelante. Entonces, siempre es importante ayudarse de los retrovisores, pero sobre todo mirar por el parabrisas, para mirar hacia adelante, para mirar hacia el futuro, para mirar lo que se vendrá y lo que puedo y podemos hacer. Y otra cuestión, creo que siempre será importante eh, no actuar, y lo digo con cariño, es porque nadie se ofenda de esto que voy a decir, pero los caballos percherones no son buenos. Es decir, con esas tapaderas aquí que uno solo ve hacia adelante. No, Así creo es. que hay que sacarse eso para poder mirar, tener mirada panorámica, mirada de pez, esa mirada que tienen las cámaras fotográficas modernas para esas fotos panorámicas, ¿sí? Espectaculares, ¿sí? Que a veces uno toma, que viene ahora con los celulares, ¿sí? Mirada de pez. Creo que hay que tener mirada de pez en estos momentos para incorporar otras demandas a otros electores. Yo, por ejemplo, creo que es fundamental hacer un llamado al movimiento indígena. Acepten o no acepten la invitación, es fundamental. O sea, al menos el gesto, al menos el planteamiento debe quedar sobre la mesa. Hacerle un llamado urgente a Leonidas Issa, hacerle un llamado urgente a las estructuras de la CONAIE. Luego, si Leonidas acepta o no acepta por las razones que sean, ese es otro asunto. Pero dejar planteado ante la opinión pública que se le está haciendo un llamado. Y cuidado, y aquí recojo algo que tú decías, cuidado, si no acepta, van a salir a atacar. Porque si hacen eso, vean, ahí sí, créanme que le estamos entregando Perdidos. en bandeja de plata el modelo empresarial para que instauren el Estado empresarial o se prorrogue, se prolongue, porque eso es lo que sucedería. El Estado financiero, el Estado bancario, empresarial que tenemos hoy, que se prorrogue por año y medio más hasta el 2025, ¿sí? Entonces, creo que hay que incorporar, hay que reconocer también ciertos errores que no tienen nada de malo. O sea, yo creo que la gente valora más bien cuando uno se equivoca. Y creo que la gente eso ve como un baño de humildad, como un baño de sensatez y
y creo que la gente eso valora. Y hay que hacer un llamado a actores, reitero, como la CONAIE, a las mismas organizaciones feministas, a los trabajadores, ¿sí? Yo creo que hubo grandes avances en la época de la Revolución Ciudadana, pero también existieron errores en contra de los trabajadores, y eso hay que reconocer, pero hay que tratar de tejer nuevamente esos lazos. Creo que hay que tejer esos lazos y creo que eso es fundamental. Compañeros, amigos, el tiempo cómo ha pasado, estamos al límite, tenemos unos 2 o 3 minutos, creo que Fabián, vamos a tener que organizar otro encuentro de estos con Mauro, con otros compañeros que nos puedan colaborar para tratar algo más específicamente el tema de los trabajadores. Yo quisiera que Mauro nos ayude con una conclusión general sobre lo tratado, pero tal vez comenzando que sí es oportuno tratar también el tema este, ¿qué va a pasar en la segunda vuelta? ¿Cómo miras los alineamientos de los candidatos, de los partidos, de los votantes, que en definitiva son los que dan el triunfo, la ganancia? Y pues, qué debe esperar, qué deben esperar los trabajadores y los sectores populares de uno u otro gobierno según quien ganen las elecciones en segunda vuelta? Yo A ver, quisiera ya para sumar, fin, yo quisiera, estimado Mauro, yo quisiera sumar una preguntita a eso, porque no quiero que se me quede una idea. Sí, por favor. Miren, Ya, en el tema de los trabajadores, cierto que se mejoró la situación con Rafael Correa, pero hay cosas que también se hicieron mal. Pero ante eso, ¿qué le ofrecemos al trabajador? No basta con decirle al trabajador, le vamos a dar empleo, al trabajador que ya tiene empleo. Por ejemplo, puntualmente, Mauro, ¿qué quisiera saber yo? correcto. ¿Qué propondríamos? ¿No es cierto? A ver, hay un acuerdo ministerial 0054 que limita la negociación de los contratos colectivos en el sector público, en donde se pueden ir 50 centavos para valor de transporte, por ejemplo. Y hoy no se gasta 50 centavos en transporte, en ir y volver de la casa, se gasta más, ¿no es cierto? Pero ya estamos en esos techos, es decir, ya no podemos negociar más. Año 2015, gobierno de la Revolución Ciudadana. Hoy es obligatorio cambiar ese 0054. Esperamos, deberá la Revolución Ciudadana plantear puntualmente el cambio. No alcanza a decir vamos a dar empleo. Lo que necesitamos que nos digan cómo van a mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, más allá de la estabilidad. Fabián, bueno, yo no soy el candidato, pero sí te puedo plantear algo que yo No, no, siempre he tenido en el mente, análisis es lo que que yo tiene. siempre he tenido en mente, y van a ser los primeros a quienes les confiese y luego que me desconecte, intentaré tuitearlo y verlo en mis redes. Yo desde hace un tiempo atrás tengo en mente que uno de los graves problemas para que exista tanta desigualdad en el mundo y principalmente en América Latina es que se rompió el tejido social de la clase trabajadora. Es decir, se acabaron o se intentó acabar con los sindicatos. Y aquí quiero poner una pausa. Cierto es que también hay sindicatos y sindicatos. A ver, de todo hay en la viña del Señor, así como hay abogados buenos, hay abogados deshonestos, hay abogados éticos, hay abogados pillos, así como hay Y la buenos que copia. estudiantes, hay malos estudiantes. Así como hay buenos médicos, hay malos médicos. De todo hay en la vida en la viña del Señor, dice el viejo adagio popular. En los sindicatos ocurre lo mismo. Buenos sindicalistas, malos sindicalistas. Honestos sindicalistas, pillos sindicalistas. Perdón la crudeza, ¿ya? Pero bajo ese argumento de que había algunos malos, se intentó destruir la sindicalización. ¿Y eso qué es lo que provocó? Que los grandes capitales acumulen más poder, más fuerza, y que en cambio, en la pirámide, siempre en la cúspide, estén los grandes dueños del capital y cada vez los que están abajo, los trabajadores, las clases medias y los sectores populares, que somos la gran mayoría de este país, porque creo que ni ustedes ni quienes están conectados este rato a través de mi cuenta en TikTok sean parte de los 270 grupos económicos más poderosos de este país, no, ninguno, ¿sí? A menos que esté por ahí alguien colado este rato en TikTok Live, ¿sí? Pero la gran mayoría somos clase media y trabajadores, ¿sí? Y lo que provocó esto es que los de abajo cada vez tengamos menos derechos, cada vez ganemos menos y la desigualdad se expande. Y yo he leído algunos autores
y no socialistas, ni marxistas, ni nada que se le parezca. No, no, autores liberales. Incluso algunos de ellos estudiados en Harvard, ya que estábamos hablando de eso. Y voy a citar uno. Hay un filósofo político muy importante que se llama Michael Sandel y es profesor de Harvard y es uno de los más reconocidos. Y últimamente andaba leyendo algunos libros de él y él una siguiente, él dice que para evitar los profundos niveles de desigualdad en el mundo, se debería, entre otras cosas, garantizar, por ejemplo, mayores niveles de sindicalización. ¿Por qué? Porque solo la sindicalización logra ponerle ciertos muros, ciertos frenos a los abusos de aquellos que tienen los grandes capitales en las empresas, en las multinacionales, etcétera. ¿Y qué proponía él? Y otros autores. Igual hay uno, Piketty, bueno, él sí un poco más hacia la izquierda, es un economista francés, en cambio, de los más reconocidos a nivel del mundo. ¿Qué proponen, por ejemplo? Y hay uno, un español, que se me va este rato el nombre y el apellido. ¿Qué proponen? Que habría que generar incentivos para la sindicalización. Por ejemplo, si aquí alguien quiere venir a invertir y poner una gran empresa, chévere, o una gran industria, pleno, venga, yo le voy a dar incentivos tributarios, le voy a rebajar ciertos impuestos, pero ¿sabes qué? Bajo ciertas condiciones. La primera, si tú no tienes un sindicato bien formado y con ciertos derechos y con ciertos contratos colectivos, no hay chance para que tú tengas ciertas disminuciones en materia tributaria. Dando y dando. Ustedes se quejan de que quieren tener incentivos tributarios. Correcto. Pero así como te voy a dar incentivos tributarios, también te voy a exigir que tú propicies la sindicalización y para que tú puedas tener acceso a esos incentivos, tú permitas, tú fortalezcas, tú incentives a que exista un sindicato y que ese sindicato de trabajadores de esa empresa, de esa multinacional, de esa corporación, de esa industria, efectivamente sea el órgano colegiado, colectivo, que defienda los derechos de esa planta de trabajadores. Y algo más, si tú quieres tener acceso a esos incentivos tributarios, que en el consejo directivo de esa empresa, de esa industria, de esa compañía, también estén representantes de los trabajadores del sindicato de tu empresa. O sea, creo que hay cuestiones en las que se pueden plantear beneficios tributarios, también cumple esto de acá con los trabajadores. Y así vamos, de alguna manera, reconstituyendo el tejido laboral de los trabajadores y vamos generando un muro de contención. ¿Sí? Eso por un lado. Bueno, hemos hablado de tantas cosas que ya se me olvidaron otras cuestiones de ahí que mencionaste, pero con esto El me quedo ahí 0054 y, era la clave. sí, y bueno, pues sin duda alguna creo que acceso a crédito a través de la banca pública, bajar las tasas de interés de la banca privada, tenemos las tasas de interés más altas de América Latina, acceder a un crédito, los medianos y pequeños emprendedores, que no son gente de opulencia, que no son multimillonarios, si quieren ampliar su giro de negocio, necesitan capital semilla. ¿Cómo pueden emprender? Por ejemplo, jóvenes que nos están mirando este rato, pueden tener una idea brillante, pueden ser cerebros, pero si no tienen capital, si van al banco y les dicen, deme su historial crediticio, ¿qué historial crediticio va a tener si recién tiene 25, 26, 27 años? Pero tiene una idea maravillosa, pero le piden garantes, le piden historial crediticio, para que deje emprenda, para que pueda hipotecar, lo que sea. Evidentemente no tiene acceso a capital semilla y sin capital, por más idea brillante que tengas, no sirve. Es falso eso de que Bill Gates, de que Mark Zuckerberg, de que Jeff Bezos se hicieron millonarios con una idea que les resultó a ellos o que les vino a la mente en un garaje y que eran pobres y que de ahí tuvieron una idea y de pronto ya multimillonarios de la noche a la mañana por esfuerzo propio. No, se necesita capital. Y el acceso a capital en este país es muy complicado. Y si eso no se genera a través de un asesoramiento, de seguimiento, de evaluación, para que no se gasten tampoco
el crédito en lo que no debe, sino que ese crédito se invierta en lo que efectivamente ha sido consignado, pues obviamente no vamos a poder generar fuentes de empleo. Así que eso, mis queridos amigos, y más bien ya no les canso más y muchas gracias por la invitación y ojalá pues en otro momento podamos seguir conversando. Mi estimado Mauro, un gusto y muy ilustrativo a tu intervención, nuestro agradecimiento de antemano, esperamos volvernos a ver. El tiempo se nos pasó, seguramente nos van a editar dos que tres cosas por ahí, espero que no editen las cosas importantes de lo que aquí se ha dicho. Y a todos los que nos vieron y nos escuchan, muchísimas gracias también. Hasta la próxima, compañeros y amigos. Estimado Mauro, ojalá yo